Hola, muy buenas a todos. Vamos con el segundo vídeo de representación de funciones. En el anterior vídeo ya hemos visto cómo calcular dominio, puntos de corte y asíntotas tanto verticales como horizontales. Queda pues para este segundo vídeo calcular las oblicuas, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos, mínimos y puntos de inflexión. Y haremos un tercer vídeo donde calcularemos intervalos de concavidad y de convexidad y por último ya la representación gráfica de la función. De acuerdo, pues lo habíamos dejado entonces en asíntotas oblicuas. Igual que hemos hecho en el anterior vídeo, vamos a poner aquí una pequeña frase teórica donde quede claro cuándo habrá una asíntota oblicua. Entonces, diremos que existe asíntota oblicua en y igual a mx más n, en este caso ya no es del tipo x igual a un número o igual a un número, ya es una asíntota oblicua, es una recta y como todas las rectas su ecuación general es del tipo igual a mx más n. ¿Qué tiene que ocurrir para decir que hay oblicua? Pues lo que tiene que pasar es que la m, que la vamos a calcular con la fórmula de el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido x, y la n, que la vamos a calcular con la fórmula del límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx, lo que tiene que ocurrir con estos dos parámetros es que sean números reales. Es decir, tanto la m como la n me tiene que dar un número real. Si me da más o menos infinito, diremos que no hay asíntota oblicua. A todo esto, muy importante comentar, antes de ponernos a calcular si hay oblicuas o no, es que venimos del anterior vídeo donde hemos dicho que no hay asíntota horizontal. Entonces, vamos a poner aquí una pequeña propiedad que es muy importante porque las asíntotas horizontales y las oblicuas están relacionadas. Y están relacionadas de la siguiente forma. Diremos que si hay asíntota horizontal, directamente podemos decir que no hay oblicua. Pero si no hay horizontal, como es el ejemplo en el que estamos, como no hay horizontal, pues tenemos que ver si hay o no oblicua. Pero en el caso de que estuviéramos en una función en la que sí que hubiera horizontal, directamente ya podemos decir que no hay oblicua y no es necesario ponernos a calcular ni la m ni la n. En este caso, como no hay horizontal, bueno, pues vamos a ver si hay oblicua o no. De acuerdo, pues vamos con la m. Y la m hemos dicho que se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de la función, que sigue siendo x al cubo partido x menos 1 al cuadrado partido x. Vale. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito de sería x al cubo partido x menos 1 al cuadrado por x. Este límite, si lo calculo, me daría infinito partido infinito, que es indeterminación, y cuando tenemos una indeterminación de infinito partido infinito, lo que hacemos es fijarnos en los grados. ¿Cómo son los grados? Iguales, porque aquí arriba yo tengo un x al cubo y aquí abajo tengo un x al cuadrado por x, que es x al cubo. Entonces, cuando los grados son iguales, dividimos los coeficientes que acompañan a los de mayor grado. En este caso, arriba, ¿cuál es el coeficiente que acompaña al x al cubo? El 1. Y abajo, ¿cuál es el coeficiente que acompaña al x al cubo? Si lo desarrolláramos, veríamos como también es 1x al cubo. Por tanto, 1 entre 1, 1. Una vez calculada la m, entonces, vamos a calcular la n. Como hemos puesto arriba, para calcular la n es el límite cuando x tiende a infinito de la función x al cubo partido x menos 1 al cuadrado menos mx menos 1x. Calculamos esa resta, es decir, hacemos mínimo común múltiplo, juntamos lo que podamos juntar en el numerador y esto
pongo el resultado ya directamente, me daría 2x al cuadrado menos x. Calculamos este límite. Me daría infinito partido infinito, que es indeterminación. Nos fijamos en los grados. ¿Cuál es el grado de arriba? X al cuadrado, es decir, 2. ¿Cuál es el grado de abajo? 2 también, porque también tengo un x al cuadrado. Así que, ¿cuánto da el límite? La división de los coeficientes que acompañan a los términos de mayor grado. ¿Cuál es el mayor grado de arriba? Este, el 2x al cuadrado, pues 2. ¿Cuál es el mayor grado de abajo? El x al cuadrado, luego 1. Por lo tanto, la n me da 2. Puedo decir entonces que sí que existe una asíntota oblicua en y igual a mx, es decir, 1x más 2. Y una vez ya tenemos la ecuación de la recta, la ecuación de la asíntota oblicua, lo que vamos a hacer es, al igual que hicimos en el anterior vídeo con las asíntotas verticales, lo que vamos a hacer es ver las flechas de esta asíntota oblicua, es decir, cuando la función se acerca a esta asíntota oblicua, tanto en el más infinito como en el menos infinito, ¿cómo se acerca? ¿Por encima de la asíntota oblicua o por debajo de la asíntota oblicua? Pues eso es lo que vamos a tratar de calcular. ¿Y cómo se calcula esto? Tenemos que hacer la siguiente resta. A la función le vamos a restar la asíntota oblicua. En nuestro ejemplo, a x al cubo partido x menos 1 al cuadrado, le vamos a restar la asíntota oblicua, que es x más 2. Después de haber hecho mínimo con múltiplo y todos los cálculos necesarios, llegaríamos a que esto me da 3x menos 2 partido x menos 1 al cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es, una vez tengo esta resta hecha, darle a la x valores. Le voy a dar un valor muy grande, como por ejemplo el 1000, y uno muy pequeño, como por ejemplo el menos 1000. ¿Por qué estos valores? Porque vuelvo a repetir que a mí lo único que me interesa es ver lo que pasa cuando la x tiende a más infinito o a menos infinito, es decir, cuando la función se hace muy grande o muy pequeña. Y veamos, vuelvo a repetir que ahora yo lo único que me interesa es el signo. Por lo tanto, porque ese signo me va a determinar si está por encima de la oblicua o por debajo. Si me da más, quiere decir que por encima, que me da menos, por debajo. Sustituimos. Si la x es igual a 1000, me daría arriba más y abajo más. Por tanto, más. Eso quiere decir que cuando la x sea muy grande, se acercará por encima de la asíntota oblicua. ¿Y qué pasa cuando si sustituyo el menos 1000? Pues que arriba me da menos y abajo más. Es decir, me da menos. Por tanto, se acercará a la asíntota por debajo de ella. Muy bien. Ya tenemos el punto 3 totalmente hecho. Vamos al punto 4, que es el punto donde calcularemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, para calcular estos intervalos tendremos que usar las derivadas. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada de la función. En este caso es una división, así que utilizaremos la propiedad de la división, que dice que es derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Como ya estaba al cuadrado, pues al cuadrado a la cuarta. Ahora lo arreglaríamos un poquitín, pero nunca desarrollando el denominador. El denominador lo dejamos tal cual está. En cambio, sí que con el numerador haríamos los cálculos necesarios y llegaríamos a x a la cuarta menos 4x al cubo más 3x al cuadrado. ¿Y por qué decía de que el denominador nunca lo desarrolléis? Porque el siguiente paso para calcular intervalos de crecimiento y decrecimiento es coger esa primera derivada e igualar a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el denominador pasará al otro lado multiplicando y al multiplicarlo por 0 desaparece. Así que lo que tengo que resolver ahora es el x a la cuarta menos 4x al cubo más 3x al cuadrado igual a 0. Esto es una ecuación de cuarto grado, pero no voy a hacer Ruffini, sino que lo que voy a hacer primero es sacar factor común, porque ahora me va a quedar una ecuación mucho más fácil de resolver. Cuando tengo una multiplicación de dos factores que me dan 0 es porque o 1 es 0 y por lo tanto de aquí tenemos ya una primera solución,
o el otro factor es 0. Y de aquí voy a obtener dos soluciones. En concreto, x igual a 1 y x igual a 3. De acuerdo, ya tengo los dos primeros pasos hechos, que es derivar e igualar a 0. El siguiente paso va a ser coger una recta real. Voy a coger la regla y voy a representar una recta real, de menos infinito hasta más infinito. Y en esa recta real, ¿qué valores voy a indicar? Pues vamos a poner los siguientes valores. Los que no pertenecen al dominio y los que hayan resultado de resolver la ecuación anterior, la de la primera derivada igual a 0. En este caso, ¿quién no pertenece al dominio? El 1. ¿Y qué valores he obtenido al resolver? 0, 1 y 3. Pues esos son los valores que voy a poner. Pongo el 0, pongo el 1 y pongo el 3. No es necesario que esté perfectamente escalado, la cuestión es que estén en orden, de menor a mayor. ¿Y ahora qué hacemos? Pues voy a coger valores que estén en cada uno de estos trozos. Por ejemplo, de menos infinito a 0, puedo coger el menos 1. De 0 a 1, el 0,5. De 1 a 3, el 2. Y de 3 en adelante, el 4. ¿Y qué hago con estos valores? Los tengo que sustituir en la primera derivada. Que recuerdo, ojo no hayan confusiones, porque la primera derivada es esta de aquí arriba. Vamos a hacer un cuadrito para recordarla. No es la que ha resultado al igualar a 0, no, es esta la primera derivada. Entonces lo que tengo que hacer es coger el menos 1 y meterlo aquí. Sustituir, coger el 0,5 y sustituirlo en la primera derivada. Y así igualmente con el 2 y con el 4. Y, como he comentado, solo me interesa el signo de ese valor. Bueno, por adelantar, si sustituyo el menos 1 daría más, si sustituyo el 0,5 daría más, si sustituyo el 2 daría menos y si sustituimos el 4 daría más. ¿Esto en qué afecta al crecimiento y el decrecimiento? Pues cuando sea más, querrá decir que la función crece. Si es más, crece. Si es menos, decrece. Por lo tanto, así de fácil hemos llegado a poder concluir que la función crece de menos infinito a 0, unión de 0 a 1 y unión de 3 a más infinito. Y podemos decir que decrece únicamente en el intervalo 1, 3. Por lo tanto, ya hemos concluido entonces el punto 4, ya sabemos dónde la función crece y dónde la función decrece. Nos vamos a calcular el último punto de este vídeo. Máximos, mínimos y puntos de inflexión. Ya solo nos quedará un tercer vídeo en el que calcularemos los intervalos donde la función es cóncava y convexa y por último representaremos gráficamente ya la función. Bueno, pues vamos a esos puntos máximos, mínimos y de inflexión. ¿Cómo calculamos los máximos, mínimos y puntos de inflexión? Bueno, en el apartado de antes ya hemos hecho una representación de cómo va a ser el crecimiento y el decrecimiento. Luego, un poco de información ya hemos obtenido. Porque si nos fijamos, a ver, ¿qué va a pasar en el 0? Bueno, si la función crece y sigue creciendo, es posible que aquí haya un punto de inflexión. Ya lo veremos. En el 1, ¿qué va a haber? Diríamos, hombre, crece y decrece. Es posible que haya un máximo, pero ojo, cuidado. El 1 no pertenece al dominio. Luego en el 1 ni máximo, ni mínimo, ni nadie. Y por último en el 3 vemos que la función decrece y pasa a crecer. Cuando la función decrece y inmediatamente cambia a crecer, ¿qué está pasando en ese punto? Pues que hay un mínimo relativo. Pues eso es lo que vamos a intentar confirmar en este caso. Vamos a confirmar que efectivamente en ese 3 hay un mínimo. Luego, ¿qué cálculos vamos a hacer en este punto 5? Pues lo que vamos a hacer es calcular la segunda derivada. Y esta segunda derivada se calcula simplemente derivando la primera, derivando esa que tenemos ahí arriba en un cuadrado negro. Así que el mismo procedimiento de antes. Derivada del numerador, que sería 4x cubo menos 12x cuadrado
más 6x por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Que si antes estaba a la cuarta, pues ahora está a la octava. Vale, igual que antes, tengo que desarrollar el numerador. El denominador no lo voy a tocar. Pero antes de coger el numerador y ponernos a hacer identidades notables, distributivas, etcétera, siempre en la segunda derivada se va a poder simplificar. Y en este caso, ¿qué se puede simplificar? Aquí me he dejado un cubo, lo he dicho de voz pero no lo he escrito. ¿Qué se va a poder simplificar? Pues que yo aquí tengo un x menos 1 al cubo, un x menos 1 a la cuarta y un x menos 1 a la octava. Puedo simplificar de cada uno de los términos un x menos 1 al cubo, porque es el de menor grado. Así que se me iría este x menos 1 al cubo de aquí. De estos 4 que hay se van 3, así que solo me queda 1. Y de estos 8 se me van 3, luego me quedarían 5. Tras esta simplificación es mucho más fácil ponerme a hacer los cálculos de arriba. Vale. Vamos a poner el resultado directo. No voy a ponerme a desarrollar todo porque al fin y al cabo es hacer distributivas. Y luego sumar y restar los términos equivalentes. Por tanto, eso no hay problema. Así que directamente pongo el resultado, que en este caso es 6x al cuadrado menos 6x partido x menos 1 a la quinta. Genial. Y ahora con la segunda derivada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues la segunda derivada tengo que sustituir los valores que he obtenido al igualar a 0 la primera derivada. Es decir, tengo que sustituir el 0, el 3 y también tendría que sustituir el 1, porque recordemos que el 1 también lo he obtenido, pero el 1 no lo voy a sustituir porque en el 1 no hay nadie. El 1 no pertenece al dominio, luego no tiene sentido, ¿de acuerdo? Así que sustituyo lo que pasa en el 0 y en el 3. Vale, sustituyo en la segunda derivada, que por hacer lo mismo que hemos hecho antes, voy a poner un cuadradito en la segunda derivada para que quede claro cuál es la segunda derivada. Esta es la segunda derivada. Así que, si sustituyo en 0, me daría 0. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en el 0 hay un punto de inflexión. Y además, por ser un punto, tengo que decir las dos coordenadas. El punto es el 0, pero ¿cuál es la segunda coordenada? Pues me tengo que ir ahora a la función y sustituir. La función inicial, la de x al cubo partido de x menos 1 al cuadrado. Si sustituimos, me daría el 0, 0. Pues hay un punto de inflexión en el 0, 0. Y de la misma forma, cojo la segunda derivada y sustituyo el 3. Haríamos los cálculos y resulta que eso me daría mayor que 0. Solo me interesa saber si da mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Nada más. ¿Conclusión de que me dé mayor que 0? Pues eso quiere decir que hay un mínimo relativo. Y al igual que hemos hecho en el punto de inflexión, tengo que decir exactamente en qué punto. En este caso, en el 3, ¿qué? Pues lo mismo, me iría a la función y donde está la x pondríamos el 3 para saber la segunda coordenada. En este caso, 27 cuartos. Por tanto, ya sé que en el 0, 0 hay un punto de inflexión y que en el 3, 27 cuartos hay un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el segundo vídeo. Ya tenemos las oblicuas, ya tenemos cuándo la función crece y decrece, y ya sabemos dónde hay máximos, mínimos y puntos de inflexión. Por lo tanto, nos vamos ahora a hacer un tercer vídeo en el que calcularemos intervalos de concavidad y convexidad y ya por último podremos representar gráficamente esta función. De acuerdo, pues nos vemos en el tercer vídeo.